Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida desde la Asociación Civil Prodesi. Estamos muy contentos de poder estar en este encuentro muy ansiado, muy deseado desde que hemos estado en un grupo en la ciudad de Mendoza hace poquito y viendo la importancia con expertos que tiene esta temática, no solamente en la Argentina, sino a nivel global. Les damos la bienvenida entonces y agradezco especialmente a aquellos que se han ofrecido para exponer hoy. Y sin más que agradecimiento, le paso la palabra a María Paula Croato, que va también a agradecer desde su asociación. Bueno, buenas tardes, gracias Débora. Soy presidente de BAEVICTIS, Asociación de Abogados que trabajamos por los derechos humanos de las personas más vulnerables. Aquí con nosotros también está la vicepresidente y bueno, muy agradecidos de ser parte de esta red que tiene agenda para seguir luchando a favor de los derechos de los más vulnerables. Así que bueno, muchas gracias y gracias a todos por estar hoy. Muchas gracias, María Paula y Candelaria. Te pasamos la palabra para que empieces a hacer la presentación de los expositores de hoy. Bueno, la primera expositora va a ser María Carrillo. María es abogada por la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, graduada con honores. Posee una maestría en Derecho Familiar por la Universidad de Navarra y actualmente se encuentra haciendo el doctorado en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. María, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues agradezco muchísimo la invitación a este conversatorio tan importante del tema de por qué es necesaria la prohibición de la maternidad subrogada, ¿no? Entonces, la maternidad subrogada es un contrato por medio del cual existe una pareja o una persona que va a contratar a una mujer que va a gestar un niño para que después este niño les sea entregado. Entonces, me parece importante mencionarles o explicarles un poco cómo funciona México para poder entender el por qué la importancia de esta práctica y por qué México está siendo ahorita un destino tan importante para todas esas personas que quieren contratar maternidad subrogada, ¿no? Entonces, México es un estado federal que se compone de 32 entidades federativas. ¿Qué quiere decir esto? Que los 32 estados son autónomos y en su régimen interno, pero pertenecen a una federación. Entonces, ¿por qué es importante decir esto? Porque vemos que tenemos 32 códigos civiles estatales y un código civil federal. Y en ninguno de estos se trata el tema de la maternidad subrogada o no en la mayoría. Vamos a hablar de dos estados que sí lo permiten y lo regulan. Al final del día, México considera a la maternidad subrogada como una técnica de reproducción humana asistida, pero vemos que esto es el primer error que comete México, porque la maternidad subrogada no puede ser una técnica de reproducción asistida. Necesita forzosamente una técnica que la preceda, como sería una inseminación artificial o una fecundación in vitro, dependiendo del tipo de maternidad subrogada que se quiera llevar a cabo, pero esto no es una técnica. ¿Cuál es la finalidad de estas técnicas? Revertir la infertilidad de una persona que no puede justamente pues, tener hijos por tener esta enfermedad del sistema reproductivo que es la infertilidad. Entonces, existen estas prácticas para poder justamente ayudar a estas personas a poder tener hijos. Pero la maternidad subrogada no es una técnica. El embarazar a una persona sana y fértil y ese proceso de 9 meses de embarazo, pues no son una técnica, ¿no? Entonces, ese es el primer error que considera México. Pero efectivamente sí lo precede una técnica de reproducción asistida y es una materia que en México debería de regular la federación. ¿Por qué? Porque al ser un tema de salud, la competencia es de la federación, no de los estados. Y vemos que el decir los requisitos o la manera en la que se llevará la maternidad subrogada sí pertenece a la competencia de los estados. Por eso dentro de un país podemos ver legislaciones tan dispares de un estado a otro hablando del mismo tema. Entonces, justamente por eso vemos aquí que Tabasco es uno de los países, digo, uno de los estados y que seguramente lo han escuchado. Tabasco y Sinaloa permiten esta práctica y la regulan. Tabasco lo hace desde 1997 y Sinaloa desde el 2013. Hay dos estados que serían San Luis Potosí y Querétaro que expresamente prohíben la práctica y el resto de los estados no dice nada, simplemente se practica y muchos de ellos bajo el argumento de decir que es una técnica de reproducción humana asistida y lo hacen, pero no hay una legislación clara. Entonces, de un estado a otro vemos legislaciones completamente dispares. Ahora, las personas que acceden a estas prácticas lo hacen bajo el argumento de que en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos tenemos un artículo, el cuarto, precisamente, que a la letra dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de los hijos.
las personas que están a favor de esta práctica o que la buscan, agarran ese artículo y argumentan que tienen un derecho a tener un hijo, ¿no? Y que por eso van a acceder a la maternidad subrogada y que el Estado les tiene que proveer los medios. Pero al final vemos que el de tener un hijo no es un derecho. ¿Por qué? Porque los hijos son sujetos de derecho en sí mismos. Este artículo lo que protege es el derecho humano a la salud reproductiva o un derecho humano a tener una familia. ¿Qué significa esto? Que si yo dentro de mis posibilidades naturales puedo tener un hijo, puedo decidir tenerlo, no tenerlo y en qué momento. Pero no significa que yo tengo derecho a exigirle al Estado que me provea de todos los medios necesarios o que me garantice que voy a tener un hijo. Entonces, si yo sufro de una infertilidad, puedo acceder a estas técnicas, pero como dijimos, la maternidad subrogada no es una técnica de reproducción humana asistida. Entonces, este supuesto derecho al hijo, pues no existe. También no podemos perder de vista que la maternidad subrogada es un mercado global. ¿Y qué significa esto? Que como todo mercado se rige por la oferta de la demanda, de la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? México tiene una gran oferta. ¿Y por qué tiene una gran oferta? Primero que nada, porque no tiene legislación. Justamente esto que yo les comentaba, esta falta de regulación, esta disparidad entre un estado y otro, lo que permite es justamente que exista, que se abra las puertas a esta práctica. Segunda, geográficamente estamos al lado de Estados Unidos, que es un país que tiene muchísima demanda de esta práctica y que la verdad la oferta en ese país es muy reducida y también además es muy costosa. Entonces, el tercer punto de por qué tenemos esta gran oferta en México es por el tipo de perfil poblacional que existe en México, que la gran mayoría de mujeres son mujeres solteras, son mujeres que son el sustento de su familia y que por lo tanto, y además son mujeres, la gran mayoría, en situación de pobreza. Entonces, esto lo que hace es una fórmula perfecta para que seamos un punto importante en que la gente que busque esta demanda de la práctica, pues va a venir a México porque aquí encuentra una gran oferta, ¿no? Entonces, lo que les platicaba, uno de los estados que regula esta práctica es precisamente Tabasco y el otro es Sinaloa, que además esto pues no es casualidad. Uno está en el sureste del país y el otro está al norte. ¿Qué significa esto? Que al final es una forma mucho más sencilla para que los compradores extranjeros puedan acceder al país y puedan contratar este tipo de prácticas. Y por el perfil que tienen este tipo de mujeres, la verdad es que es mucho más sencillo que accedan a esta práctica. ¿Por qué? Porque también al final del día vemos que son mujeres que si comparamos lo que ganan en su ingreso laboral, muchas veces no les alcanza ni siquiera para comprar la canasta básica. Son casas en donde no tienen electrodomésticos, carecen de drenaje, tienen muchísimos problemas para acceder a agua potable, a electricidad. Entonces, al final, las ganancias que les prometen por este tipo de contratos suele ser pues, un trabajo realmente atractivo, ¿no? Al final vemos que la venta de estas capacidades reproductivas no es una decisión que hacen en libertad, sino que es un tema de sobrevivencia en este tipo de personas, ¿no? Del perfil poblacional que tienen. Ahora vemos también hablando un poco más, metiéndome a un tema pues, ya jurídico de cómo se permite esta práctica, Tabasco en sus inicios, en 1997, abre la puerta a todo tipo de personas para contratar esta práctica, ¿no? Ya desde parejas homosexuales, parejas heterosexuales, personas solteras y también tenía las puertas abiertas a extranjeros. Después empieza a haber muchos reclamos internacionales, sobre todo específicamente el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, le dice a México que pues había un tema de venta de niños y lo que hace México es reforma el Código Civil de Tabasco y le pone un alto a los extranjeros para que no puedan precisamente venir a contratar la práctica aquí en México y la idea de esto era frenar el turismo reproductivo. Que este turismo reproductivo, ¿por qué se da? Por esto mismo que yo hablaba de la oferta y la demanda. Entonces, países de ciudadanos de otros países, pues vienen a México y generamos este turismo reproductivo. Entonces, Tabasco hace como primer paso para frenar esta problemática. Pero vemos que hay diversas situaciones que ha estado resolviendo la Corte, que es la Corte Suprema de la Ciudad de México, bueno, de México, que es el tribunal más alto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han llegado a su competencia varios asuntos sobre el tema de la maternidad subrogada, ¿no? Cuestiones de reclamos porque los registros civiles de ciertos estados no acceden a inscribir a los niños a nombre de, por ejemplo, hubo un caso de dos personas homosexuales en las que fue en Yucatán y lo que decía la persona del registro era que pues ese acto no estaba previsto en su legislación y al final la Corte lo que dice es hay que inscribir ese niño porque ese niño tiene un derecho a la identidad y al final pues ya está en el mundo y hay que resolver este problema.
Y al final la Corte pues, no se mete al fondo del asunto porque ¿cómo vamos a respetar el derecho a la identidad de una persona si precisamente estamos ocultando la verdad de dónde viene, ¿no? La mujer que lo gestó, la que es su mamá, y no va a saber ese niño cómo llegó al mundo, sino que va a tener un certificado en el cual dos hombres figuran como sus papás desde un inicio. Entonces, también otra de las resoluciones más preocupantes, diría yo, que tuvimos en México, que fue en el 2021, es a raíz de que una persona moral reclama que en el Código de Tabasco había un artículo en específico que decía que cuando intervinieran en los contratos de maternidad subrogada agencias, despachos o intermediarios, iba a ser nulo el contrato. Entonces esta persona moral se ampara contra la Corte y dice, no, efectivamente esto viola mi derecho al trabajo y a mi libertad de comercio. Y la Corte le da la razón. Y termina diciendo que efectivamente vamos a permitir que las personas morales participen en los contratos de maternidad subrogada porque tienen un derecho a la libertad de comercio, cosa que me parece gravísimo porque la Corte está diciendo que la maternidad subrogada es un acto de comercio y como lo sabemos las personas, específicamente los abogados, pero también el resto de las personas lo sabrán, en un acto de comercio el objeto nunca puede ser la persona humana, ¿no? Y en este caso estamos viendo que pues, el objeto es el niño y también la mujer que está poniendo en renta sus capacidades reproductivas y al final del día es pues, ella misma, ¿no? Su cuerpo entero. Y dentro de esta misma resolución del 2021, además de abrirle la puerta a las personas morales, vuelve a regresar la posibilidad de que los extranjeros puedan contratar en México, porque diciendo que de no permitirlo sería pues violatorio de la igualdad y al final sería un tema discriminatorio, ¿no? Que en el territorio nacional, tanto extranjeros como nacionales pues tienen las mismas posibilidades y en este caso violentaríamos su posibilidad de acceder a la práctica. Entonces, quedan las puertas abiertas para que este turismo reproductivo, pues otra vez vuelva a centrar su ojo en México. Y al final, la última resolución o la más reciente es un contrato en el cual se alegaba que el contrato maternidad subrogada era inexistente en el estado de Tabasco porque no se habían seguido los requisitos, ¿no? Que los requisitos eran que no había sido ante notario público y que no había habido una supervisión judicial. Y que esto, y tal cual lo dice la Corte, es que llevó a una situación de explotación de la mujer que contrató con estas personas que querían ser, que tenían el deseo de ser padres, ¿no? Y al final, vuelvo a lo mismo, la Corte está reconociendo que hay un problema de explotación, que esta mujer fue vulnerada y en lugar de sancionar o de resolver el problema de fondo o meterse a ver realmente cómo vamos a estudiar el tema, lo único que dice es, al final del día vamos a tomar como un hecho jurídico el hecho de que el niño ya está aquí y entonces pues vamos a darle una filiación, volviendo a hablar del tema del derecho a la identidad, y entonces el papá, como había aportado su gameto masculino, su espermatozoide, sale en el registro como papá de la niña y dejan abierta la posibilidad a que la madre contratante, la esposa del señor, pues pudiera adoptar a la niña y poder los dos establecer su filiación. Entonces, al final del día es darle la vuelta a las cosas, ¿no? No ver el problema de fondo y entonces de todas maneras permito que los compradores establezcan la filiación de estos niños que pues, realmente compraron por medio de un contrato. Entonces, ahora sí que como a manera de conclusión, después de un rápido descripción de cómo está la situación en México, pues realmente esto nos llega a decir que México es un campo fértil para que esta práctica reproductiva siga creciendo. Y sobre todo las personas que se benefician económicamente de esto, como serían las agencias, intermediarios, los despachos, pues se encuentran en México un puerto seguro. ¿Por qué? Otra vez, actúan sin supervisión, no hay legislación, no hay lineamientos, no hay nada que les diga cómo poder actuar o no actuar. Hay una falta de regulación total, como lo vemos, e incluso lo poco que hay no es claro y tampoco protege a nadie, y las nulas consecuencias jurídicas, porque una vez más vemos en la práctica que se siguen suscitando estos hechos, que los contratos siguen existiendo, que sigue habiendo reclamos ante los tribunales, y al final del día es resolvamos el problema que ya está, que es un niño, y entonces veamos supuestamente como argumentamos entre el interés superior del menor y el derecho a la identidad, que al final del día los que salen beneficiados son los compradores y en ningún momento estamos viendo el interés superior del menor y su derecho a la identidad, que como mencionaba es lo primero que tienes que saber es de dónde vienes, ¿no? Y que de dónde vienes es quién es mi mamá y cómo fue que llegué yo a este mundo. Entonces, seguramente Bernardo hablará más de esto, de tema de la Declaración de Casablanca, pero yo me uno a la posición de tenemos que buscar una regulación en México y la regulación también habla de prohibir. Y realmente esto tiene que ser un tema prohibido
porque no podemos dejar en duda ni dejar un espacio a que puedan ser mercantilizados ni una mujer, ni un niño, ni la maternidad, ni la afiliación. Y buscar también consecuencias, ¿no? Para las personas que actúen en esto, porque si no al final pues seguimos avanzando y esas personas no son castigadas por lo que están haciendo realmente. Y como último comentario, la verdad es que me preocupa mucho, seguramente ustedes sabrán, la situación en México con respecto a las pasadas elecciones del Poder Judicial, que somos el único país en el que elegimos por voto popular a nuestros jueces. Una cosa que realmente preocupa y que la gran mayoría de personas en nuestro país no está de acuerdo. Entonces, si este tema lo están resolviendo los jueces, ahora vamos a tener jueces que en lugar de que sea con base en conocimientos, con base a méritos, con base en la verdad, son personas que están en donde están por afinidad política, porque hicieron una buena campaña, porque tienen algún conocido o porque llegaron ahí de diversas maneras y pues estamos en peligro de que sus sentencias, en lugar de que busquen la justicia y proteger los derechos humanos, pues se sigan alineando con el pensamiento de el poder o la administración en turno, ¿no? Entonces, agradezco mucho. Muchas gracias, María. Impecable. Vamos a dejar las preguntas que nos están llegando y que nos han mandado otra vez también del formulario de inscripción para el final, una vez que expongan los tres. Vamos a pasar entonces ahora a la presentación, Candelaria, si podés, de María José Vinetti. Bueno, pasamos con la presentación de María José. María José es doctora en filosofía, investigadora del CONICET y profesora por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en pensamiento continental, feminismo de la diferencia sexual, autora de Mater, Realismo y referente en Argentina de la campaña Women's Declaration International. Muchas gracias, María José. Gracias, Candelaria, Prodesi, por este conversatorio, por la oportunidad de reunirnos y de poner un poco al día la situación de América Latina y de Argentina. América Latina es el continente más desigual del mundo, el más violento y peligroso para las mujeres, el caso de México es paradigmático, donde la mitad de las mujeres son pobres. Esto convierte a América Latina en una tierra más que promisoria para este delito de tráfico de mujeres. Hay que decir que en la mayor parte del continente la maternidad subrogada es ilegal porque la madre, la afiliación se establece por parto. Madre es la que da luz. Esto es en la mayor parte del continente es así. No obstante lo cual, la presión del lobby de la subrogación ha hecho que se adoptara un enfoque permisivo, tolerante, donde hay una regulación de facto. Lo que se busca, como decía María, es habilitar esta práctica y una vez que el niño está ahí, entonces por el interés superior del niño, el niño se inscribe como hijo de los comitentes. Esto es una estrategia, una suerte de normalización, de naturalización de facto que obliga entonces a regular según el hecho consumado. Es una estrategia de implantación. Entonces, Latinoamérica se ha vuelto muy atractivo para el comercio global de esta práctica por los bajos costos que tiene, por la pobreza, cuanto más pobres son las mujeres, más baratas. Una subrogación en América Latina puede costar 6.000, 10.000 dólares comparado a los más de 100.000 de Estados Unidos o Canadá. En el caso de Argentina en particular, Argentina se convirtió hasta diciembre del 2023 en sede del turismo reproductivo, en particular por una disposición que hubo en el registro civil de la Ciudad de Buenos Aires para registrar a todo niño nacido por esta práctica a nombre de los comitentes. Esta disposición que estuvo vigente desde el 2017 hasta el 2024, fue fruto de un amparo que pidió la Federación Argentina LGTBI. Ese amparo derivó entonces en una medida cautelar y en esta disposición del registro civil. Durante esos 7 años que duró la inscripción de estos niños para ciudadanos argentinos y para extranjeros, es decir, todo el mundo venía a comprarse un hijo en Buenos Aires, incluso se trasladaban desde otras partes del país a Buenos Aires, incluso en cuarentena han obligado a las mujeres a venir acá a parir para los comitentes y registrar el niño acá.
Durante esos 7 años se registraron unos 150 niños nacidos por maternidad subrogada, muchos de los cuales terminaron en el exterior. Entonces, esto sumado a esta mirada permisiva, sumado a las sentencias que hay para registrar a los niños, a las autorizaciones judiciales, a un protocolo en la ciudad de Mendoza para regular esta práctica, eso convirtió a Argentina en un lugar muy apetecible para los surrópatas. Este panorama cambia en diciembre del 2023. Un nuevo gobierno con otra nueva mirada cambia el horizonte y ahí aparece entonces un nuevo paradigma donde Argentina ya no es tan segura para la práctica de la subrogación, dicho por los surrópatas, ¿no? Dicho por el comercio internacional. ¿Qué pasa a partir, sobre todo a partir de diciembre de 2023 y el año pasado? Primero, el año pasado, vamos de atrás de lo más nuevo a lo más viejo, pero la sentencia de la Corte Suprema. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la primera relevante en materia de subrogación, que dice que madre es la que da luz y no el que compra o el que desea profundamente. Con esta sentencia, la Corte pone blanco sobre negro y ubica un poco los tantos. Básicamente lo que dice esta sentencia se da ante el caso de una pareja gay que había tenido un niño por subrogación y quiere impugnar la filiación materna, quiere impugnar, borrar el nombre de la madre de la partida de nacimiento y de la identificación del menor. Lo que dice la Corte es que la madre no se puede borrar porque madre es la que da luz y no el que tiene un deseo profundo, porque los deseos profundos y las autopercepciones no son la fuente del orden público vigente. Esa es básicamente la sentencia, una sentencia que entonces se basa en un facto, en un hecho universal constatable, en lugar de dejar el orden público al arbitrio de las autopercepciones privadas. Si hubiese sido otro caso, habría sido realmente la puerta a las mayores aberraciones, dejar la norma basada en autopercepciones y deseos privados. Hubiese sido el fin del Estado democrático de derecho. Además de esa sentencia, queda sin efecto en agosto del año pasado esta medida cautelar que habilitaba en la Ciudad de Buenos Aires el registro de los niños nacidos por subrogación. Queda sin efecto esa medida cautelar y cae la disposición entonces que había en CABA. A partir de ahí, entonces, toda la gente que estaba tramitando hijos acá se vio en una situación muy complicada, de mucha inseguridad, que es la situación en la que se encuentran hoy. Y sumado a esto, en diciembre del 2023 empiezan a destaparse una serie de redes de trata de mujeres con fines de explotación reproductiva. El caso cero de esta explosión de visibilidad de redes de trata es el aviso al consulado de parte de Alemania, de una niña argentina de muy pocos meses en Alemania que había terminado en un hospital llevada por la madre, una mujer de 58 años, en un estado deplorable. La niña tenía 2 meses aproximadamente, estaba en un muy mal estado y la mujer presentaba evidencias de no ser capaz de sostener a esta menor. Entonces, la menor se le quita la tenencia a esta mujer, la menor pasa a estar a disposición de la justicia y Alemania avisa al consulado argentino y ahí entonces se destapa una red de trata y empieza con un efecto dominó a aparecer redes de trata por todos lados. Actualmente en la justicia argentina se están investigando 4 causas con aproximadamente 67 personas involucradas. En la ciudad de Buenos Aires hay 47 víctimas, hay involucradas 2 clínicas, que son 2 clínicas que tienen un sistema de parto abierto, que cualquier médico puede ingresar. Sabemos que en CABA estaban los departamentos donde se reclutaban estas mujeres poco tiempo antes de parir. Además, se han destapado en Córdoba 9
imputados, 9 tratantes, con unas 15 mujeres víctimas de trata que se están investigando. Hay un caso también en Corrientes que al final quedó cerrado. Hay allanamientos en Mendoza y Santa Fe. Se están analizando más de 200 casos en la justicia y han habido así una serie de escándalos públicos, de noticias públicas, como la pareja de italianos detenidos en Ezeiza que se quería llevar a una niña de pocos días con la madre, apenas parida, que firmaba el permiso para que estos señores fueran con la niña hasta los 18 años donde quisieran. Y está también el caso de esta madre, esta contratante, perdón, francesa, que no vino a buscar a la niña que nació. El caso de esta francesa se sospecha que es una de las personas que entró en pánico cuando vio el número de situación en Argentina. Sabemos que algo de esto pasó porque tenemos compañeras que están en grupos de Facebook, que están, muchas de ellas son sobrevivientes de este delito, y al parecer esta mujer es probable que no haya venido por temor a quedar detenida o a no poder salir del país o a tener un problema legal en Argentina, dado el nuevo contexto que hay. La cuestión es que hoy por hoy lo que se dice en estos grupos y lo que dicen las agencias es que Argentina no es un lugar seguro, que es preferible esperar, y en este compás de espera lo que tenemos es que se han presentado ya 2 proyectos que suman a los 39 proyectos que ha habido durante, desde el 2000 a la fecha. Han habido unos 39 proyectos de ley, muchos presentados por todos, bueno, por todos los partidos políticos. Los últimos 2 los presentó Oscar Carreño, diputado nacional del PRO por Córdoba, y el otro proyecto lo presentó Esteban Paulón, un militante LGTBI que elaboró el proyecto en colaboración con la Federación Argentina LGTBI. Y lo que hacen estos señores, lo que hace el lobby, es entonces invocar la seguridad jurídica de todos, el interés superior del niño, lo que explicaba María recién, invocar todo esto para pedir la regulación. Esta es una estrategia de implantación respecto a la cual debemos tener mucho cuidado. El interés superior del niño a lo que nos obliga es a declarar nulos todos estos contratos. No es del interés superior del niño quedar en manos de quienes los han mandado a fabricar y a comprar, con lo cual sería mejor darlos en adopción de quien los quiera auténticamente y no los haya producido con selección eugenésica de catálogos o con su propio ADN. Es del interés superior del niño, como decía María, conocer su origen, conocer su madre genética, su madre gestante. Y lo que podemos decir entonces para concluir, como Verónica Toller comentó la semana pasada en Lima en la reunión de Casablanca, hoy Argentina está investigando este delito por trata de mujeres. Los casos investigados son por reducción a la servidumbre de la madre y por producción para compraventa de bebés. Están dados todos los elementos de trata, la captación, los intermediarios, el traslado, la entrega, la ganancia onerosa, la persona como objeto de cuidado, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, el derecho a decidir sobre otro y un negocio transnacional. Entonces, hoy Argentina, el Comité de Lucha contra la Trata, junto con la Protex, Migraciones, fiscalías, etcétera, etcétera, están trabajando para garantizar, para perseguir este delito y para, sobre todo, desalentar la demanda. Lo que falta, por supuesto, es la prohibición explícita de esta práctica. Muchas gracias, María José, muy clara. Doy la palabra entonces ahora a Candelaria nuevamente para presentar a Bernardo. Muchas gracias, María José. Continuamos con Bernardo García Larraín. Bernardo es doctor en Derecho por la Universidad de Sorbona, director ejecutivo de la Declaración Internacional de Casablanca contra la Maternidad Subrogada y representante de su causa ante la ONU y el Parlamento Europeo. Muchas gracias, Bernardo, por tomarte el tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
invitación. Espero que me escuchen bien. Entonces, la idea sí es presentar brevemente la declaración de Casablanca, lo que estamos haciendo. Después yo estaría feliz de escuchar las preguntas o los comentarios que tengan. Obviamente también a María y a María José. Entonces, sí, como brevemente, un poco el paradigma de la maternidad subrogada creo que hay que entenderla como un mercado global, ya lo dijo María José, ya lo dijo también María, porque esa es la realidad, no es solamente como un approach teórico, una manera de abordar el problema, sino que es la realidad. em, de la maternidad subrogada. Obviamente pueden haber casos como muy domésticos en un país, etcétera, pero incluso así hay que pensar que hay un mercado internacional de gametos humanos y de madres de alquiler, ¿no? Entonces nosotros, yo trabajaba en una organización francesa en protección de la infancia y veíamos con mucha preocupación cómo franceses iban al extranjero, a Ucrania, a México, a otros países del este de Europa y traían estos niños, y ahí también, como decía María José, el poder consular o el poder del registro civil en Francia se planteaba, ¿no? ¿Qué hacer con estos niños? Estas personas que los han traído a Francia en virtud de un contrato, son los padres, hay que dárselos o no, tienen vínculos genéticos. Entonces nosotros veíamos un poco el problema de la fase, de la parte un poco activa en el sentido de los clientes que iban a ser extranjeros, pero también pasiva de los países que veían cómo estos niños llegaban a sus países, siendo que en Francia la maternidad surrogada no está legalizada, ¿no? Y es declarada nulo por contrato, o sea, nulidad, los contratos son nulos, hay un delito que se aplicaría a la maternidad surrogada y un delito de abandono de niño, etcétera. Entonces, todo indica que la maternidad surrogada no está permitida en Francia y no lo está, aunque obviamente nosotros también en Casablanca quisiéramos que haya una ley más específica y también el aspecto penal. Ya, entonces nosotros a partir de ahí veíamos que había muchos grupos a nivel mundial que abogaban, que decían que lo que se necesitaba como solución era un acuerdo global sobre maternidad surrogada en el sentido de la abolición y no de la regulación. Y ahí fue cuando un poco nació la idea de Casablanca. En Casablanca, en la ciudad de Marruecos, organizamos un encuentro durante el cual se firmó esta declaración, la declaración de Casablanca, que es una declaración muy de principios, digamos. No entramos en detalles sobre por qué la gente llega o los expertos llegan a la conclusión de que hay que abolir la maternidad surrogada, sino que son grandes principios sobre la dignidad de la persona, el respeto de la mujer, el respeto del niño, porque también hay grupos muy diversos y disciplinas muy diversas que estudian la maternidad surrogada y que tienen como una sensibilidad más, no sé, del derecho a la mujer, del derecho al niño, o el tema de la salud de la madre, el tema de la salud psiquiátrica de los niños. Y esto va muy en la línea de los grandes textos de derecho internacional que son de principio, justamente porque hay que poner de acuerdo a toda la comunidad internacional, no se pueden invocar así razones como muy particulares, sino grandes principios de dignidad humana, del derecho internacional para proponer un tratado internacional. Entonces, esa primera declaración fue firmada por expertos de más de 75 países y el grupo de expertos, podríamos decir que las grandes características son o sea, que es un grupo interdisciplinario, o sea, juristas, médicos, psicólogos, profesores, activistas, gente que está en el terreno, en orfanatos, en protección de la infancia transversal en lo político, eso nosotros lo decimos mucho porque en el fondo este es un tema de derechos humanos, de dignidad humana y no un tema político, ¿no? Hay otros temas que son políticos a nivel internacional, pero este realmente es un tema que también en los hechos, ¿no? O sea, nosotros en Chile presentamos un proyecto de ley que fue firmado por gente desde el partido de más a la izquierda hasta el partido de más conservador, pasando por los partidos de centro. Y esto creo que es algo muy importante que hay que resaltar porque a veces el mercado tiende como a decir, son este grupo político o este grupo, no sé, profesional o este grupo religioso que se opone, nosotros no entramos en esas consideraciones, sino que decimos esto debiese ser un consenso internacional, aunque por ahora no lo es, porque hay un mercado bastante desarrollado que se aprovecha justamente del hecho de que no hay una legislación específica internacional sobre maternidad surrogada, siendo que nosotros también pensamos que todo el derecho internacional sobre el derecho de los niños a conocer a sus padres, el derecho a conocer sus orígenes, todo lo que respecta a la violencia contra la mujer, el tráfico de personas, se aplica directamente a la maternidad surrogada. Hay un informe también del 2018 que dice que la maternidad surrogada comercial, o sea, cuando a la madre se le paga directamente por el niño,
es venta de niños y que la maternidad surrogada altruista, o sea, cuando a la mujer no se le paga, también se puede esconder venta de niños. Hay muchos indicios que van en este sentido y también por eso nos motivamos a lanzar este proyecto que es bastante ambicioso, pero que pensamos que hay un espacio a nivel internacional. También hay muchos países que ya prohíben la maternidad surrogada y que se podrían unir para promover esto. Entonces nosotros... nuestro principal, el principal rol de Casablanca es informar sobre los peligros y sobre esta práctica, ¿no? Sobre la característica de violencia contra la mujer, de violencia contra los derechos del niño, sobre los atentados a la salud de la madre y de los hijos, sobre la existencia de estos contratos que son atentatorios contra la libertad y contra la autonomía de las mujeres, informar para sensibilizar a las autoridades. Ahí hemos tenido también muchos encuentros, algunos privados, algunos públicos, pero podríamos decir que un poco nuestra gran, por ahora nuestra gran victoria ha sido la Directiva Europea sobre Tráfico de Personas, que califica a la explotación de la maternidad surrogada como una forma de tráfico de personas en el continente europeo. La fórmula quizás no es tan precisa, pero en el fondo nosotros decimos que es en el contexto de ese texto, pero que otros textos legales de la Unión Europea se podrían aplicar también a la maternidad surrogada, porque un poco fuimos criticados por eso, pero en el fondo también vimos cómo la reacción de las clínicas y del mercado fue se pusieron muy nerviosos, ¿no? Con esta directiva, porque en el fondo es como que atacan tu actividad profesional como una forma de tráfico de personas, ¿no? También a nivel de opinión pública tenemos esta portavoz Olivia Morel, que es una francoamericana de 33 años que nació por maternidad subrogada y una persona que da más o menos una entrevista por día, hoy día como portavoz de Casablanca, sobre su testimonio, sobre su militantismo, una persona que da un discurso muy brillante, o sea, muy conmovedor y también eso, muy brillante, ¿no? Que llama mucho la atención que una persona nacida por maternidad subrogada esté en contra de la maternidad subrogada. Ella es una militante feminista completamente convencida por esta causa y que, bueno, que también ha estudiado Derecho, o sea, también tiene muchos argumentos. Y eso también como a nivel de opinión pública. Estamos preparando un documental en Francia que va a salir este verano. Bueno, Olivia misma escribió un libro como una especie como de biografía, bueno, no sé si biografía a los 33 años, pero una especie como de testimonio, que va también a ser traducido al castellano, o sea, que va a ser publicado al castellano en 2000, o sea, en septiembre, perdón, en septiembre-octubre. Bueno, y después también todo el tema académico que nos interesa mucho, me imagino que acá hay muchos profesores, nosotros ya hemos organizado 3 congresos internacionales, el de Casablanca el 2023, el de Roma el año pasado el 2024 y el de Lima que fue justo la semana pasada centrado en la mujer latinoamericana. También tuvimos o sea, el gran privilegio de poder hablar con el Papa Francisco el año pasado de esto y que él hizo un llamado a la comunidad internacional para abrir la maternidad subrogada, lo que dio también una dimensión muy global a nuestra causa, ¿no? Que en el fondo una persona así haya hablado de esto, y después muchos medios hablaron de este llamado del Papa. Y en fin, y para terminar, porque creo que ya se me acaba un poco el tiempo y después podemos seguir conversando, me parece que es muy importante interesarse en este tema, o sea, no sé bien a quiénes representan ustedes, si son profesores, organizaciones de la sociedad civil, políticos, pero sí es un tema global y que está creciendo, ¿no? Hoy día es un mercado que está evaluado a 200 billions of dollars, a 200.000 millones de dólares para el 2034. Esto está creciendo, han habido estudios en revistas económicas, estudios de mercado, porque fue algo que también dijo María José y María, o sea, esto facilita enormemente la posibilidad de procurarse un niño, ¿no? O sea, en la adopción hay una mirada externa de un juez, o no sé cómo será en la Argentina, pero de la sociedad, ¿no? Que aprueba el hecho de donar, o sea, de darle a una familia un niño. En esto es completamente abierto, ¿no? Aquí no hay condición de la pareja o de la mujer. Aquí puede acceder a esto una persona que ha sido condenada por pedofilia, o sea, no hay ninguna manera de regularlo y eso es un poco nuestro gran tema porque en el fondo el debate se plantea así, o sea, hay que regular la maternidad surrogada dando ciertas em, condiciones o un marco jurídico o abolirla, ¿no? Entonces nosotros obviamente decimos que la mejor regulación es la abolición porque esta práctica es indigna de la persona humana. Y obviamente, y con esto termino, la Argentina nos parece un país extremadamente importante, no solamente para el continente americano, por 2 cosas quizás. Primero por lo que está pasando, cómo este mercado se ha introducido como lo decía también muy bien María José,
Siento que hay una legislación quizás no muy fuerte, no muy precisa, pero ha habido, por ejemplo, esta causa que llegó hasta la Corte Suprema de la Nación, y aún así estas clínicas siguen operando, pero al mismo tiempo había una reacción, ¿no?, de la autoridad, de la misma Corte Suprema, y lo que contaba ahí de este niño abandonado por una madre francesa, que el hecho es muy doloroso, pero también que muestra bien que esa persona seguramente tuvo miedo de venir a buscar un niño a la Argentina por la reacción. Entonces nosotros pensamos que la Argentina podría ser un país muy interesante para liderar esto, o al menos conformar una coalición de estados a nivel internacional para promover un tratado internacional. Y bueno, y esto sí es lo último. Rima Al-Salem, la relatora especial de Naciones Unidas, está dedicando su informe de este año sobre violencia contra la mujer, que va a presentar en la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre, sobre la maternidad subrogada. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Bernardo. Abrimos el espacio para preguntas. Vamos a comenzar con una pregunta para María Carrillo. Si podría proporcionar el número de sentencias en la materia de que estaba hablando. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Creo que por temas de facilidad, ¿qué parece? Se lo pego en el chat mejor para no dictarlas. Lo puedo poner en el chat si quieren y ahí ya lo pueden ver. Muchas Perfecto, gracias, María. María. Muchas gracias. Continuamos con una pregunta para María José Pinetti. Si tiene algún tipo de estudios recientes sobre las consecuencias de la maternidad subrogada en la psicología de la madre, quizás su familia y del niño. Muchas gracias. Muchas gracias. Un comentario sobre las francesas, que lo dijo Verónica Toller el otro día. La francesa no se presentó, pero sí se presentó la agencia, cuando la agencia a buscar al niño. Es desopilante, como si el niño fuera el producto de la agencia que se lo... Bueno, una cosa desopilante, por suerte la justicia argentina no se lo entregó y está en una casa de acogida. Hay bastante evidencia científica sobre los efectos traumáticos que esto tiene en la madre y el niño. Claro, caso por caso habría que verlo, ¿no? Pero la relación materno-filial es una relación diádica de unión biopsíquica muy profunda. Los vínculos de apego están desde el embarazo, durante los 9 meses de gestación. Entonces esa unidad que está diseñada así biopsíquicamente para la supervivencia, para asegurar la supervivencia de la cría, para que la madre produzca ciertas alertas, cierta capacidad intuitiva para proteger a la cría, y la cría justamente nace apegada a esa madre a la cual estuvo apegada durante 9 o 7 meses. Entonces, los efectos de esta separación forzada impuesta son, se dice que el niño lo vive como si hubiese muerto su madre en el parto, como una situación de orfandad en el parto, y la madre queda con secuelas de depresión, de angustia. Es decir, el caso por caso, hay que verlo caso por caso, pero hay evidencia científica de los efectos devastadores que esto tiene, y además no hace falta ir muy lejos. Una como madre sabe o se puede imaginar lo que significaría la separación del hijo de manera forzada y brusca, ¿no? Hay también agregar quizás todos los trabajos también divulgativos de la doctora Olza, que es una psiquiatra infantil de España, que también firmó Casablanca, bastante reconocida y es consultora en la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, en uno de sus últimos libros, capítulo 3 me parece, Gestar para otros, el libro se llama Gestar y el capítulo Gestar para otros, da un panorama así en no sé, unas 20 páginas o 30 páginas, como todos los argumentos científicos en este sentido. Sí, toda la cuestión perinatal, la ciencia habla de un cerebro materno, es decir, los cambios que se producen en el cerebro de la madre durante el parto quedan de por vida. Hay un intercambio celular, un diálogo celular que se llama microquimerismo materno-fetal, donde hay efectivamente no solo un intercambio efectivo de apego, sino un intercambio de células, donde las células del niño transmigran a la madre y eso protege a la madre, y hay también una transmigración de células de la madre hacia el niño. Es decir, es un fenómeno maravilloso el que se da en esa diada materno-filial, y la separación brusca y forzada de esto deja secuelas de por vida. Muchas gracias, María José y Bernardo. Yo tengo
una pregunta para Bernardo respecto a la declaración de Casablanca. ¿Quiénes son exactamente, bueno, los que firmaron? ¿Cómo ustedes llegan a las personas para que firmen esa declaración? ¿Y qué podemos hacer nosotros para divulgarla o para generar más adhesiones? Sí, no, gran pregunta. A ver, nosotros sí, cuando lanzamos la declaración y era gente que nosotros más o menos conocíamos por nuestra, o sea, por nuestra actividad, ¿no? En esta ONG, también por las universidades, eso también se difundió bastante y también de manera un poco sorprendente para nosotros al principio, que quizás como que fue un preludio de lo que fue pasando después con esto, con este movimiento, fue también había gente que se interesaba un poco espontáneamente, ¿no? Que ustedes están trabajando en esto, yo siempre lo he trabajado, me importa mucho. Incluso, por ejemplo, bueno, participaron online como observatorio independiente dos miembros del Comité de Derechos del Niño, siendo que era un seminario, o sea, una primera como experiencia de este congreso sobre sobre la evolución de la maternidad surrogada, y dos expertos de la ONU quisieron estar como presentes como observadores, ¿no? Entonces esto se fue difundiendo y después a nivel de la prensa también como el hecho de al menos en Europa, me parece a mí, España, Francia, el hecho de ver que había un grupo de expertos que trabajaba sobre esto, como decía antes, interdisciplinario, transversal en lo político e internacional, generó como mucho ruido, se dice en Chile, porque llamó la atención, ¿no? Que en el fondo esto es un tema que quizás no, hasta ahora no había generado tanto interés, o sea, sí lo había generado, no había informes, etcétera. Pero sí hay gente, eso, como decíamos, como gente que trabajaba por su lado, no sé, una profesora de Derecho, no sé, en Chile, en Argentina, por ejemplo, llegamos a María José, en Uruguay a Sofía, fue un poco así, y también, bueno, en las redes de movimientos por los derechos de las mujeres están muy activas en esto. Em, sí, más o menos así. Después, bueno, se ha ido sumando mucho más gente gracias al trabajo de todos. Y respecto a tu pregunta, sí, yo creo que, o sea, nosotros concebimos Casablanca como algo muy abierto en el sentido de que es una declaración muy pequeña, como muy breve y muy general. Entonces, y de hecho creo que lo pusimos abajo en el texto, como la declaración de Casablanca de hecho no tiene autor, los autores no son los que la firmaron, sino que es un texto que es como de la humanidad, ¿no? Entonces nadie, y nosotros ya hemos visto artículos que se han hecho sobre la declaración o contra la declaración, etcétera, pero en el fondo es un documento como para la humanidad, un estándar o una especie como de llamado para la comunidad internacional, como muchos otros, ¿cómo se diría? Tratados, incluso la Convención de Derechos del Niño, dicen que tiene su origen en una declaración de médicos sobre el tema de los derechos del niño, que el niño es un sujeto, y eso hizo su camino, duró muchos años hasta que se convirtió en una convención, en un tratado. Y sí, no, gran pregunta lo de cómo colaborar. Me parece que aquí la iniciativa personal es muy importante. O sea, nosotros con Débora nos conocimos hace poco en la ciudad de Mendoza. Tuve la suerte de ir a Argentina y a Mendoza en particular, desde Santiago. Y bueno, ahí surgió un poco la idea de este conversatorio, que veo que hay bastante gente conectada y eso obviamente nos da mucha alegría. Nosotros, no sé, ahora por ejemplo organizamos este congreso en Lima, María Carrillo de México vino, está haciendo su tesis, tomó su maleta y vino, María José también, o sea, yo pienso por ejemplo citar una cosa muy concreta es citar a Casablanca, no porque seamos nosotros, porque de hecho no somos nosotros, es solamente una cosa que hemos propuesto, porque en el fondo eso da como un nombre y un apellido a una causa, ¿no? En el fondo si uno habla como, hay que abolir la maternidad surrogada, está bien, que fue un poco lo que le pedimos al Papa Francisco, como en el fondo decir, ok, la Iglesia Católica está en contra de la maternidad surrogada por temas morales, pero tú eres un líder mundial, eres un jefe de Estado, tienes un Estado que es pequeño, pero que en el fondo está muy activo en temas de dignidad de la persona, en temas de paz, bien lo sabemos los chilenos y argentinos con el Tratado del 78, el Medio Oriente, etcétera. Y ahí fue cuando él dijo, bueno, como llamo a la comunidad internacional a abolir un tratado, ¿no? En el fondo es el llamado de Casablanca dicho de otra manera, a investigar. Me parece muy interesante los que están en temas de maternidad, o sea, en universidades, en laboratorios, en centros de estudio. Creo que se pueden hacer muchísimas cosas y es un tema también que se puede vincular por muchos aristas, ¿no? O sea, ya obviamente derechos de las mujeres, derechos del niño, pero también de repente uno se puede preguntar como hacia qué sociedad vamos, un poco lo que decía María José hace un ratito, como qué sociedad es esa que a un niño no lo viene a buscar su madre en la clínica, lo viene a buscar una agencia, ¿no?
o una sociedad que selecciona a los niños y a las mujeres por su belleza, por su inteligencia. Jennifer Lal, no me acuerdo en qué creo que fue en Roma, contaba de una pareja que había ordenado un niño y el niño lamentablemente venía sin un dedo, ¿no? Y habían pedido abortarlo, ¿no? Y ellos habían dicho porque queremos un niño perfecto. Que en el fondo en su lógica es justamente perfecto. Ellos quieren un producto, entonces no habían pedido un niño sin un dedo, pero para la lógica humana y la línea humana es inaceptable, ¿no? Entonces, como también es un tema que se puede vincular a muchísimos otros temas, derecho, medicina, psicología, antropología, economía, o sea, miles de temas. Y es un tema eso que es de actualidad, ¿no? Muchas gracias, Bernardo. No podía abrir el audio. Hay algo muy claro en esto que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar sobre lo jurídico y que creo que esta misma discusión se dio cuando comenzó todo el tema de la fertilización asistida, que es, por un lado, la necesidad de que con claridad hay que prohibir esto en lugar de reglamentar o regular, porque hay una tentación de muchos que es, bueno, regulemos para que por lo menos haya un marco de protección, pero ya el regular implica avalar, y por eso la Declaración de Casablanca pone esto bien en clarito, diciendo esto no se puede hacer ni se puede permitir, y desde ahí hay que partir. Y lo que creo es que cuando las personas desde el sentido común entienden de qué estamos hablando, inmediatamente adhieren, ¿no? A que esto no es posible, y eso es lo que quizás tendríamos que hacer nosotros en concientizar. En la Argentina hay proyectos de ley para reglamentar esto y a veces entran con este criterio de, bueno, si no está regulado, se hace cualquier cosa, en cambio regulémoslo. Y ese creo que es el peligro en el que ahora estamos, porque pueden llegar a haber consenso en el ámbito legislativo. Bien, creo que ahí, Candelaria, hay una pregunta muy interesante en el chat, si vos la podés leer. Si podrían indicarnos en qué normativa, jurisprudencia, doctrina se sostiene que la gestación por sustitución puede equipararse a la trata de personas. ¿Cuál sería el fundamento jurídico que analogaría la maternidad subrogada a la trata de personas? Esa es la pregunta, no sé cuál de los tres quiere Es la contestar. dinámica de reclutación, intermediarios, un poco lo que yo había comentado recién, tiene todos los ingredientes de la trata, intermediarios que son los que lucran un producto, reducir a la persona humana a la voluntad del otro. Se me ocurre que el proyecto de convención de la CIAMS puede tener bastante de eso. La CIAMS, que es la coalición, también una coalición grande contra la maternidad subrogada, tiene un proyecto de convención que sí es más específico, es bastante largo, y ahí se me ocurre que está más en detalle, puede estar más en detalle esta cuestión. Sí, también yo diría lo que significa la esclavitud, que es para los juristas como aplicar a una persona una prerrogativa del derecho de propiedad, ¿no? O sea, usar una persona, explotarla, etcétera, como uno explota una cosa. Eso para la esclavitud, ¿no? Pero en el fondo también en la maternidad subrogada también hay mucho de eso, cuando uno lee tipo un contrato de maternidad subrogada en que a una chica o le dicen que tiene que moverse del lugar, en que no puede salir, en que no puede mantener relaciones con su pareja, que tiene que comer esto o lo otro, que los clientes tienen una especie como de visión sobre su intimidad, ¿no? De salud, eso no existe en ningún contrato de trabajo, lo hablábamos también ahora en Perú. O sea, eso nosotros siempre pensamos, si en Francia llegara lo que se llama el Consejo de los Hombres Prudentes, que son los tribunales del trabajo, sería un escándalo mundial, ¿no? O sea, que una empleada tenga que dar todo eso a su empleador, eso de todas maneras. Y después lo que comentaba yo hace un ratito sobre esta directiva que se votó el año pasado, que es una directiva europea es una ley general que todos los países de la Unión Europea tienen que aplicar, pero que tienen que como traducir en su legislación interna con otra ley, un reglamento, un decreto, lo que sea. Y es una directiva sobre tráfico de personas en que se incluyeron algunas figuras y esta figura sobre explotación de la maternidad subrogada, ya que en el fondo
claro, quizás no es tan precisa, a nosotros nos hubiese gustado que solamente hablara de la maternidad subrogada como forma de explotación, pero en el fondo las condiciones sí son, o sea, nosotros estuvimos en el Parlamento Europeo ese día y viendo un poco el texto, decíamos como la prueba de que no hay explotación recae sobre las agencias, ¿no? O sobre, porque son mujeres vulnerables, lo mismo que creo que también alguna comentaba, sobre por qué a una mujer sana se le va a hacer un procedimiento médico de un año más o menos, incluso más para estimulación hormonal, e incluso a ella misma se le pueden sacar sus propios óvulos. Y está ese principio, ¿no? De no hacer el mal, uno de los primeros principios de los médicos, ¿no? Entonces, ¿por qué una mujer sana, que no, como decía también María, no es un tratamiento de fertilidad? Porque no es que estamos diciendo que esta mujer no podía tener hijo y ahora puede tener, sino que es una mujer completamente sana a la que le pagan para hacerle daño, ¿no? Entonces, también todo ese tema me parece como súper interesante desde el punto de vista de que esto es algo que promueve mucho efectivamente la CIAMS. Como sobre violencia contra la mujer, ¿no? A nivel internacional y regulado, entre comillas, como diciendo, esto es un procedimiento que aceptamos, siendo que no se debiese aceptar. Y también me gustaría agregar que en el contexto del protocolo de Palermo, justamente que es este de la trata de personas, ahí define específicamente qué se entiende por trata de personas, ¿no? Y entonces va describiendo las conductas que se pueden equiparar a esto. Y vemos que en la gran mayoría de los casos de la maternidad subrogada, pues podemos justamente encuadrarlo como trata. ¿Por qué? Porque la premisa de la trata es justamente esta captación, este transporte y entrega de la persona, ¿no? Y esas tres actos generan la explotación. Y hay muchos autores que hablan específicamente, también habló María Binetti de Verónica Toller, una argentina que habla muy bien del tema, va explicando cómo cada una de estas partes sí se cumple en la maternidad subrogada, cómo es esta parte de la captación, en qué buscan a mujeres de los perfiles que ya hablamos y cómo la buscan, sobre todo lo más sencillo son redes sociales, en Facebook hay muchas páginas en lo que las personas pues buscan a personas y van poniendo los requerimientos de edad, de cuántos hijos, temas de salud, incluso los padres contratantes ahí mismo buscan personas que se quieran someter a esta práctica. El tema de la transportación no siempre se da, pero sí vemos que en muchos casos llevan a mujeres de un lugar a otro a la implantación o incluso al momento del parto o dónde va a llevar el proceso a la gestación, porque al final, pues al ser un contrato y esa persona queda a disposición de los contratantes, estas personas deciden todo eso, ¿no? ¿Dónde quiero que implanten a esta mujer? ¿Dónde va a tener el embarazo? ¿Y dónde va a parir posteriormente? Y al final el tema de la entrega, pues ahí se está entregando al niño, ¿no? Que es el producto de este contrato, que es justamente esta entrega de un ser humano y al final pues se complementa todo, que es esta explotación de la mujer con fin reproductivo, que al final lo equiparan a la trata y pues el fundamento principal es este protocolo de Palermo. Muchas gracias, María. Bernardo, quería preguntarte, ¿cómo evaluás el rol de las instituciones internacionales tales como la ONU, el Parlamento, frente a la maternidad subrogada? Sí, hay un debate todavía abierto, ¿no? Como quizás en otros temas, porque vemos una como doble tendencia, ¿no? Porque incluso para volver al ejemplo de la Unión Europea, el año pasado se votó esta directiva que a nosotros dentro de todo nos parecía positiva, o bueno, uno dice a veces la política es ganar posiciones, ¿no? Entonces como que uno dice, bueno, vamos en el buen sentido, pero en paralelo se está trabajando ya hace tiempo lo que ellos llaman un certificado de parentalidad, porque bueno, uno de los principios de la Unión Europea es la libre circulación de personas, ¿no? Entonces, tipo, si uno estudió, no sé, una carrera en Francia, este principio dice que tu diploma o no sé, o tu licencia de conducir, la libreta de conducir, creo que le dicen en Argentina, te la reconocen en otro país. Entonces, en esta lógica han tratado de pasar la maternidad surrogada como diciendo, ah, sí, no sé, hice una maternidad surrogada bueno, ahora Inglaterra ya no es de la Unión Europea, pero digo, no sé, en Bélgica o en Holanda o en algún país en que o la pudo hacer y se le reconoció esa afiliación, que se pueda también reconocer automáticamente en los otros países, siendo que en Francia, por ejemplo, o en España muy recientemente hubo un fallo muy importante del Tribunal Supremo que dice que la maternidad surrogada es contraria al orden público, ¿no? O sea, que no es reconocido en el orden español. Es como que, no sé, a Francia llegara o a Argentina una persona con un hombre casado con varias mujeres y dijese, bueno, yo en el país donde contraje matrimonio podía ser polígamo, llego a Argentina y quiero que me reconozcan estas cinco mujeres, ¿no?
eso es inaceptable, porque es contrario, supongo, bueno, sí, al derecho argentino. Eso ahí está esa doble tendencia. Después otro ejemplo que me parece importante es cuando se habla de derecho a tener un hijo, ¿no? De repente, o en algunos textos internacionales o en algunos foros internacionales se habla o se puede interpretar de alguna manera como existe un derecho a tener un hijo. Entonces, lo que va detrás de eso muchas veces es la maternidad subrogada, ¿no? Porque en el fondo una persona sola o una pareja que no puede tener niños por cualquier razón, o una persona ya, como también comentaba María José, que ya es no anciana, pero que ya está fuera quizás de la posibilidad de tener un hijo por edad, ¿no? Como este caso en Alemania. Entonces dicen, bueno, esa persona, ¿cómo puede tener derecho a un hijo? A través de la maternidad surrogada, a través de la terciarización, la externalización de su embarazo, ¿no? Entonces eso también es interesante ser constante de eso, o sea, consciente de eso, o también a veces cuando se habla de la persona que gesta, ¿no? Y no de la madre, porque en el fondo, en la mayoría, la gran mayoría de los países de tradición civilista, la madre siempre es cierta, como se dice, ¿no? Mater siempre certa es, o sea, la que da a luz es la madre, y esto también se aplica a la doctora Débora, hablaba, ¿no? De la fecundación in vitro. ¿Qué pasa si una mujer se embaraza con un óvulo que no viene de ella? Igual nadie renegaría del hecho de que esta es la madre, ¿no? Porque ella está dando a luz a ese niño y eso es lo que siempre ha dicho el derecho. En cambio, cuando ponen como la persona gestante, ya están introduciendo esa disociación de la maternidad, que es una de las grandes preguntas hoy día, ¿no? ¿Qué es ser madre? ¿Es la que aporta el óvulo? ¿Es la que gesta o es la que cría? Y después, ya para terminar, también está la Conferencia de la Haya, ¿no? Esta institución intergubernamental que está situada en los Países Bajos hace ya varios años, desde el 2010 más o menos, tiene un grupo de trabajo, un working group, que está trabajando o intentando trabajar en un tratado internacional que regule la maternidad subrogada, ¿no? Ellos dicen que no es eso, pero en mi opinión sí lo es. Y de hecho como que Casablanca nace un poco como para contrarrestar un poco el trabajo de la Haya. Hace poco Olivia Maurel y otra de nuestra experta, una abogada franco-libanesa, fueron audicionadas o sea, estuvieron en la Haya hablando con los expertos para decirle a qué, o sea, que es imposible, o sea, yo también lo pienso, que es imposible regular la maternidad subrogada, porque ¿cuáles serían las condiciones al final, ¿no? De una maternidad subrogada, entre comillas, ética, siendo que la práctica misma es o sea, contraria a la dignidad de la persona humana, y es un tema muy político también, o sea, como si un país, no sé, pienso, la mayoría de los países árabes, supongo, o muchos países en América Latina o en Europa, que son más bien contrarios a la maternidad subrogada, no van a adherir a un protocolo o a un tratado de regulación de la maternidad subrogada. Entonces me parece que esas son un poco las grandes tendencias y también por eso nace Casablanca, porque es realmente nosotros pensamos es un objetivo ambicioso, entusiasmante, pero también es algo posible, ¿no? Que se llegue a algún acuerdo de que algunos países se junten y digan, nosotros no queremos tener maternidad subrogada y nos comprometemos a no tenerla. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Bernardo. Bueno, ahí estamos viendo todos los comentarios. Muchísimas gracias a cada uno. Y quizá, Bernardo, un poquito la historia de Olivia, porque a mí me impactó particularmente saber que una persona que nació a través de maternidad subrogada hoy es una especie de líder, ¿no? Que va por todos lados y como vos decías, todos los días tiene una entrevista distinta. ¿Qué es lo que a ella la llevó a darse cuenta de este horror, ¿no? Sí, no, su historia es realmente muy interesante. Porque bueno, Olivia eso, nace en el año 91 en Kentucky, en Louisville, en Estados Unidos. O sea, la ordena una familia, sus padres de intención, como si sus padres que la criaron, es un padre suizo y la madre es francesa. Y ella tiene casi 50 años más que Olivia, o sea, cuando ella nació, esta persona tenía unos 50 años. Y Olivia, bueno, cuenta, yo me leí su libro, bueno, he escuchado muchas veces su testimonio, he viajado mucho con ella, conozco bien su historia. Em, Ella lo dice y lo dice de manera muy gráfica y los invito, si ustedes ponen Olivia Maurel en internet y ponen video, hay bastante, y sobre todo hay uno que es muy bueno, que fue el primero que ella dio de manera pública, que fue en el Parlamento Checo, en República Checa, el 2023. Si no recuerdo mal, fue el 21 de noviembre del 2023, yo estaba con ella también ahí.
y fue muy, muy impresionante eso, porque ¿cómo fue la historia? Nosotros, cuando lanzamos Casablanca, la mirada intelectual y de experto es una mirada muy potente, ¿no? Como aquí está la ciencia y nosotros estamos convencidos de eso, pero es cierto que para la opinión pública, em, la fuerza de un testimonio y de una víctima, se podría decir, aunque ella no se llama víctima ella misma, pero de una persona que ha sufrido las consecuencias de la maternidad subrogada, es muy potente, ¿no? Entonces nosotros lanzamos Casablanca en marzo de 2023 y yo supe de la existencia de Olivia unos meses después porque ella ya tenía bastantes followers en internet por algunos temas de los que ella hablaba, temas de mujer, no sé si de, no me acuerdo bien cómo ella ya había conseguido algunos followers, pero sí era como una influencer más o menos. En Francia también, bueno, tenía esta ventaja de que es bilingüe francés e inglés, entonces llegaba a un público muy lejano. Y alguien me lo comentó, me dice, mira, está esta chica que dice que dice que nació por maternidad surrogada y está en contra de la maternidad surrogada, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, yo la empecé a seguir y efectivamente veía un poco, no tanto tampoco, porque no la conocía personalmente. Y después creo que me parece que fue la SIAMS, esta organización feminista francesa, que le hizo una entrevista, como estamos haciendo ahora, con una especie de webinar con ella y un par de gente, y lo pusieron en línea, yo estaba en contacto con ellas y lo vi, me pareció impresionante su testimonio. Y ahí fue cuando, bueno, cuento corto, como se dice en Chile, porque va más largo, pero cuando nos invitaron a la República Checa, la invitamos, ¿no? Y preparamos, ella preparó su discurso y fue algo muy potente, muy emocionante, porque era la primera, una cosa de hablar ante la cámara, y aunque sean muchas miles de personas que te sigan, otra cosa de hablar ante un parlamento, con la prensa, con los políticos, estaban clínicas de maternidad surrogada presentes, yo creo que nadie se esperaba esto. Y fue muy impresionante también, bueno, el testimonio es como desgarrador, ¿no? Yo incluso cada vez que lo escucho la semana pasada en Perú, de hecho, bueno, no sé sí, lo puedo contar porque, bueno, estaba grabado ahí. Yo le dije antes del discurso, ¿quieres pañuelitos? ¿No? No sé cómo le dicen ustedes a los Kleenex. Y me dice, no, ya no lloro cuando hablo. Porque yo lo había visto muchas veces y es muy triste como ver que una persona que vuelve a contar se vuelve a emocionar, ¿no? Y me pasa, me pasa un poco ahora. Y entonces yo dije, yo guardé unos pañuelitos y me puse cerca y durante el discurso de Olivia se le quiebra la voz y yo voy y le digo unos pañuelitos y yo le dije un poco en broma, un poco en serio, le dije, te lo dije, ¿no? Y se ríe y bueno, usa los pañuelitos. Pero en el fondo ella cuenta como el hecho de no conocer su propio origen y de intuir, y ella usa esta palabra, esta expresión, ¿no? El cuerpo sí recuerda, ¿no? O sea, ella sin saber que había nacido por maternidad subrogada, no sentía esa conexión con su madre, tenía problemas de identidad muy fuertes. Bueno, ella lo cuenta en su libro, lo cuenta en su discurso, ella pasó por un periodo de depresión fuertísimo, tentativas de suicidio, violación, por los riesgos que tomaba en su vida tipo de adolescente joven, drogas, etcétera. Y como el hecho de descubrir un poco en parte de su identidad, porque es una herida muy fuerte, la ayuda un poco a reconstruirse y a tomar conciencia que esto le hizo mucho mal y que si le hizo mucho mal, también a mucha gente le ha hecho mal, ¿no? Y también ella como feminista, ella es realmente una persona muy comprometida con la causa de las mujeres. Y entonces cuando dio este discurso en Praga, ese mismo día fuimos a cenar un grupo y ya en la noche, yo me acuerdo, cuando llegué al hotel yo y vi en la noche, ya gente de otras partes del mundo me había, porque los checos lo habían, o en la mañana siguiente puede ser, lo habían puesto en internet el discurso y ya sabía cómo se dice acá, viralizado, ¿no? Ya tenía miles de Mm. vistas y me decían, bueno, yo sé que tú trabajas este tema, mira este discurso. Y decía como impresionante, ¿no? O sea, como dio la vuelta al mundo de que yo estaba con ella y al día siguiente gente de otras partes del mundo me lo mandaba por lo fuerte que es el testimonio, ¿no? Es un testimonio y eso nosotros lo reconocemos, que quizás haya otros chicos y chicas que tengan otra experiencia con esto, pero sí hay una psicóloga belga, por ejemplo, que una vez me dijo que ha estudiado, bueno, sus libros solo creo que están en francés, pero dice, lo que dice Olivia es todo lo que yo he estudiado y todo lo que he visto con mis propios pacientes, ¿no? O sea, como el problema de identidad, de no saber quién eres, cómo te puedes construir si no sabes de dónde vienes, etcétera. Y bueno, y ahí fue cuando dio este discurso, nosotros le propusimos un poco como, como las relaciones lo que los expertos dicen, tú lo has vivido, ¿no? O sea, lo que también decía María hace un rato, el tramo del abandono, la herida de lo que también dice, lo decía María José y lo que dice mucho esta doctora española Ivonne Olza, que para un niño nacido por maternidad surrogada equivale como a perder a su madre, ¿no? En el fondo, nace y muchas veces ni siquiera los pueden tocar a estos niños, y para la madre y para los niños.
Entonces ahí lo propusimos ser portavoz de la declaración. Bueno, fue una especie como de mutuo acuerdo, ¿no? Como que esto es demasiado potente para dejarlo así. Y entonces ella es la portavoz de la Declaración de Casablanca y efectivamente la han invitado, bueno, el mismo Papa la invitó, Naciones Unidas, Parlamento Europeo, y bueno, ha viajado bastante. La invitan de muchos sitios y eso, ha generado mucho interés mediático, lo que es muy bueno, porque en el fondo también es como un razona, ¿no? Que en el fondo quizás, lo que yo decía, los expertos dan principios sobre la maternidad subrogada, pero estos son como las consecuencias, ¿no? Como en el fondo a mí me pasa un poco el tema que es un poco duro el ejemplo, pero creo que hay que darlo como con lo que pasaba, lo que pasó y lo que ha pasado con la pedofilia, ¿no? Con el abuso de menores. En Francia, al menos, que es un país que yo conozco bien, como en los años 60, incluso hasta hace no mucho tiempo, se le daban premios a autores, artistas que reivindicaban abiertamente la libertad de tener intimidad con niños, etcétera. Y en pocos años, como los testimonios de niños fueron saliendo y todo el mundo se dio cuenta, pero todo lo que estuvimos diciendo sobre esta libertad, supuesta libertad sexual, trajo consecuencias muy malas, ¿no? Para los niños. Entonces quizás la gente, la conciencia no estaba tan iluminada y después con las consecuencias que se vieron, dijeron como, bueno, y también como pasó con la violencia contra las mujeres, ¿no? Todo el movimiento Me Too, que no, bueno, tiene toda una cosa política, pero también muy cierto, ¿no? Que en el fondo como muchas mujeres empezaron a decir, a mí también me pasó, a mí también me pasó, y esto es inaceptable. Y a Olivia la han contactado otros chicos y otras chicas. No todas, no, por ahora no todos hablan abiertamente como lo ha Mm, hecho ella, que es una decisión muy valiente por todo el conflicto de interés con su propia historia, con sus padres. Ella dice, lo dice en su discurso, le ayudó mucho el hecho de casarse, de tener una mm, familia y tener 3 hijos. Y también ella lo dice bastante en su discurso, el rol sanador de la palabra, ¿no? Como contar mm, su historia y saber que contando su historia ella tiene como que su dolor la trasciende, lo que le decía Vero Torre el otro día también en Perú, cómo a partir de su herida ella encontró un camino de sanación. Y con esto sí que termino, me acuerdo una vez que a mm. mí me llamó mucho la atención, nos ya habían llamado, habíamos tenido una semana muy intensa, me parece fue después de Roma, y yo dije, bueno, no más entrevistas ni para ti, ni para mí, ni para nadie, hay un límite. Y ella me mandó un mensaje que como se dice en Chile, me mató, o sea, me convenció completamente. Me dice, piensa en las mujeres que van a escuchar esta entrevista, una más, que gracias a nosotros no van a caer en las redes de la maternidad subrogada, ¿no? Y cuántos Mm, niños, entonces como esa voluntad de decir como el bien que uno puede hacer y bueno, a mí me llamó eso mucho la atención también cuando fui a Mendoza, que a mí me habían invitado a la declaración y tú, Débora, sabías, Mari Paula sabía la declaración, Rocío sabía la declaración, y yo le contaba a Olivia y le decía, esto es impresionante porque en el fondo estamos en Mendoza, en Argentina, y tu testimonio, la declaración de Casablanca, ha llegado muy lejos. La fuerza del testimonio es muy potente, la fuerza también de saber hablar mm. con convicción. Y no, su historia es impresionante y efectivamente ella hoy día me parece a mí la persona más, o sea, la principal activista en esta causa porque lo asume completamente en su propia historia, ¿no? Mm. Qué maravilla, su biografía no está en español todavía, ¿no? No, pero está, o sea, hoy día mismo nos mandaron un mail, ya casi está casi lista la edición castellana, pero bueno, Mm, tarda un par de meses todavía la publicación y todo, pero eso también fue súper rápido, nos llamó también súper harto la atención, salió en francés, o sea, sí, en francés, y bueno, en Francia también se habló bastante de este libro. Yo la otra vez estuve en París hace poco y fui a la FNAC, que es una especie como de librería mm. delante de Saint-Lazare, que es esta gran estación de trenes. Y fui a comprar el libro y quedaban 4. Y le dije, bueno, Wow. me compro los que quieran. Porque ahí estaba en Francia con mis amigos, te los regalé. Y esperemos sí que en América, o sea, en Latinoamérica, en nuestro continente y en España sea un gran éxito también, ¿no? Bien, bueno, cuando salga en español, hacemos un webinar con ella, con voz de traductor Genial, para que nos ayudes para difundir su vida y su testimonio, porque sin lugar a dudas va a ayudar a muchos. Bueno, total. agradecemos muchísimo. Bueno, primero agradezco a María Paula Croato de Baevictis que habernos unido en esto, que desde que te conocimos en Mendoza quedamos con la sensación de que vale la pena a esto dedicarle tiempo. Les agradezco mucho a María Carrillo porque sé que estás haciendo muchísimo allá en México y es importante que nos involucremos. Bueno, a María José Binetti que viene en este tema hace un montón y donde puede, va y habla sobre esta temática. Y bueno, y a vos, Bernardo, también, porque sé que estás por todos lados hablando de este tema y dedicado casi exclusivamente de una manera de misionando con esto.
y no hace mucho además y has logrado mucho. Ojalá logremos algún tratado internacional que prohíba, ¿no? Así como hay otros tratados del niño o de la mujer, para que los estados con el tiempo puedan esto accionar contra aquel mercado, porque sin lugar a dudas es un mercado del cual muchos lucran con las necesidades y las vulnerabilidades de un montón de niños y mujeres. En Argentina es un tema muy preocupante, y tenemos que dar batalla. Bueno, agradezco también a Candelaria que hizo de moderadora hoy y que además ella viene estudiando los proyectos de ley en Argentina y el fallo de la Corte nuestra, así que Candelaria también gracias por tu juventud y dedicarle este tema, nos tenemos que involucrar en esto. Gracias a cada uno y bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más o decir, pueden levantar la mano, abrimos el audio. Ahí veo que hay una persona de la Asociación Alameda que también se presentó en el chat, te contactaremos, nos interesa también tu mirada y seguramente haremos más encuentros sobre esta temática para seguir divulgando. Se anotaron muchísimos que no pudieron estar, pero con esta grabación vamos a llegar a muchos. Gracias nuevamente entonces, Bernardo, María José, María Carrillo, Candelaria y María Paula, por este encuentro y a todos los que se sumaron. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Sí, Adiós. gracias a todos, hasta luego. Adiós. Gracias, hasta Gracias. luego.